Sí. Es un gran amigo, además. Si bien hace tiempo que no nos encontramos en ninguna tertulia, estas cuestiones no vamos a hacerlos distraídos, lo hemos convocado para hablar de lo suyo. Sí. ¿Sí? Que en este caso tiene que ver con la atención que hay que prestar a la hora de adquirir Lentes. Sí. anteojos y demás en lugares Habilitados puntualmente. de dudosa procedencia. Bueno, sí. ¿Verdad? Uno tendría que ir a lugares habilitados, Exacto. ópticas, pero hay lugares donde los venden, así como si fuera... Exacto. Un caramelo. Un caramelo, exacto. De una. Sí. Y Y bueno. esta información trascendió ayer, creo, o antes de ayer, por la Asociación Entrerriana de Oftalmología, haciendo un comunicado, ¿no? Recordando la importancia de ir a lugares habilitados. Y bueno, justamente estamos ahora en contacto, en comunicación, para ahondar en este tema. Ya está listo y preparado ahí. ¿Cómo le va, doctor? Pablo Lódolo, abrazo, ¿todo bien? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto verlo. Espero verlo pronto personalmente, Sí, señor, Facundo, por favor, pero a ver bueno, aunque si sea se genera, digital. ¿no?, la oportunidad. A ver si se genera la oportunidad en breve, se lo pido por favor. Bueno, a ver. Otra cosa, antes del tema de los anteojos así comprados en cualquier esquina, está la situación de que usted ha sido recibido de alguna manera de profesor titulado en medicina en la UCA. ¿Esto me ha llegado bien ese dato o no? Sí, la verdad que sí. Bien. Fue una de las cosas si vamos a buscar cosas positivas de la pandemia, fue parte de las cosas positivas que pudimos hacer en la pandemia, Ahí va. ponernos a estudiar. Bueno, es un profesorado superior en medicina que lo usamos en la UCA y bueno, lo terminamos a fin de año, nos entregaron el diploma ahora, así que muy contento con eso. Qué bueno eso, ¿eh? También para Sí. seguir perfeccionándose, seguir avanzando, seguir estudiando, bueno, siempre alimentando por ahí la vocación, la necesidad también de bajar los conocimientos y compartirlos en distintos niveles. Así que la verdad que felicitaciones. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Sí. Al tema que nos convoca, Pablo, querido. Bueno, esta campaña que hace la Asociación Entrerriana de Oftalmología, de la cual fui parte y junto con la Cámara de Ópticas, lo que trata de resaltar es la importancia que tiene de adquirir o llegar a tener un par de corrección óptica, ya sea lentes, anteojos, lentes de contacto, primero a través de una prescripción de un médico oftalmólogo y después en un lugar autorizado que es en las ópticas. Y recalcamos la importancia de los dos conceptos, ¿sí? No solo el tema de no comprar un anteojo en una farmacia, en una estación de servicio, en un kiosco, sino inclusive no llegar a acceder a este tipo de correcciones ópticas en las ópticas, inclusive sin la prescripción médica. Claro. Porque eso lamentablemente se da. La gente sabe que por ahí muchas veces se le rompe un anteojo o por no querer ir al médico va directamente a la óptica y en la óptica también le dan un anteojo sin la receta. Eso es tan malo como adquirirlo en una farmacia o en un kiosco. Mirá vos. Claro, y la importancia, ¿saben dónde reside? Es que no todas las enfermedades de los ojos producen síntomas. No todas las enfermedades de los ojos cursan con dolor o con enrojecimiento o con ardor de los ojos. Es más, muchas de las enfermedades que son asintomáticas son las más graves. Por ejemplo, el aumento de la presión ocular, el glaucoma. Claro. Que a una persona la va dejando ciega sin que se dé cuenta, sin tener el más mínimo síntoma, no le duele la cabeza, no le duele el ojo, no le palpita el ojo, inclusive la forma de que va perdiendo la visión, una persona cuando tiene la presión de los ojos aumentada, cuando tiene glaucoma, no va perdiendo la visión en forma general, sino que se le va disminuyendo lo que ve alrededor de lo que mira, lo que se llama el campo visual. Entonces son personas que inclusive terminan viendo, nosotros decimos, a través de caño escopeta, a través en el centro, y puede ver perfecto al centro, pero no tiene campo visual, se chocan las cosas. Y eso, cuando llega a ese estadio donde el paciente, la persona se da cuenta que tiene una dificultad visual, ya está casi en un estado terminal. Esto pasa, ¿sí?
así como también otras enfermedades asintomáticas, aquellos pacientes que son diabéticos, los ojos no le duelen. Y una de las causas de ceguera prevenible más importante, así como el glaucoma, es la retinopatía diabética. Esas personas con diabetes que por acceder al anteojo no pueden, no se hacen o no llegan a que el médico le haga el control pertinente, que le controle la presión, que le haga un fondo de ojos, ¿sí? Eso decimos, eso es lo importante de que el paciente no pueda acceder a tener un anteojo sin la prescripción del médico. Claro, esto la gente, digamos, que tiene algún tema previo, ¿no? Algún defecto en la visión, que tiene ya anteojos recetados, que se le rompen y quieren por ahí reemplazarlo para salir del paso. Sí. Pero todos aquellos que nunca han tenido anteojos, por ejemplo, para ver, como se dice habitualmente, pero que salen del paso comprándose, unas gafas para el sol, por ejemplo, ¿no? En cualquier lado. Bueno, ¿En qué aspecto también es un peligro eso, Pablo? Claro que sí, es un peligro porque uno cree que se está protegiendo contra el sol y la mayoría de los anteojos oscuros, anteojos de sol, que se compran en la vía pública o en un lugar donde no está autorizado, no está chequeado que tengan, por ejemplo, los filtros contra rayos ultravioleta. Es más, los anteojos sirven de potenciar, en este caso, si no tienen los filtros, la entrada de rayos ultravioleta al ojo, y eso favorece, por ejemplo, la alteración de un sector importantísimo de la retina, se llama mácula, ¿sí? Predispone a lo que se llama una degeneración macular. Es como ponerse a tomar sol sin protector. Entonces, claro, todas las correcciones ópticas para sol, todos los anteojos de sol que se venden en las ópticas autorizadas, sí o sí tienen que tener filtro de 100% contra rayos ultravioleta, por ejemplo. Perfecto. Eso es importante con respecto a los anteojos de sol, claro, sí o sí. Claro, porque uno se recuesta a veces en la marca. No, porque estos son marca tal, sí, van a ser buenos. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Algunas cuestiones que, por ejemplo, puede ser réplicas y estás comprando, digamos, una gafa de mala calidad también, ¿no? Desde ya, así como uno puede ir a la Salada y comprar marcas importadas carísimas que son truchas, lo mismo pasa con los anteojos. Por eso es importante acceder o ir a comercios, a ópticas que estén autorizadas, que sean reconocidas, que son, obviamente, tienen los controles a partir de los organismos oficiales para todo lo que puedan vender, tengan que ser cerciorado de que sean originales y que tengan todo este tipo de protección, por ejemplo, contra rayos ultravioleta, contra rayos infrarrojos, lentes polarizados. Es decir, son elementos de protección que son importantísimos, que si no los tienen son muy perjudiciales. Bien. Los lentes que vienen pregraduados y se compran en estos lugares de manera que tienen venta ilegal, ¿qué problemas pueden agudizar aún más en la visión? Vos sabés que con respecto a eso, los anteojos que son comprados en los pregraduados, que se llaman, no le van a generar un daño en el ojo. Eso no es así. Así como te digo que los anteojos de sol sí, el problema de acceder a los anteojos pregraduados en una estación de servicio, en un aeropuerto, en una terminal de colectivos, es el mismo perjuicio que cuando uno va a la óptica y le venden un anteojo sin receta. Bien. Lo que hace es que vos puedas acceder a comprar el anteojo y de esa manera evitás que te hagan un control oftalmológico por el médico oftalmólogo. De por sí, no tienen, para cuando uno se hace un anteojo, hay varias características que tiene que tener que son personalizadas, ¿sí? para cada individuo. Por ejemplo, la distancia que hay entre las pupilas, ¿sí? Tiene que estar justo en la marca de la distancia interpupilar, se lo marca porque uno va a hacerse un anteojo, una óptica, ve que le hacen dos puntitos, o con un aparato le miden, y eso mide la distancia que hay entre las dos pupilas. Entonces, eso tiene que estar perfectamente graduado en la distancia del anteojo. Sería como, trazando un paralelo, sería como automedicarse eso, de alguna forma. Pero desde ya, claro, es más, eso por el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación está caratulado como ejercicio ilegal de la medicina. Vender, claro que sí, vender un anteojo en una estación de servicio o vender un anteojo en una óptica sin la prescripción médica. Así como el médico
los médicos oftalmólogos no podemos vender correcciones ópticas, no podemos vender anteojos, en las ópticas no pueden venderlos o no pueden recetar el anteojo. Claro. Sería, ¿no? Farmacia tampoco, ¿no? No, en ningún lugar se lo puede vender, solamente en las ópticas que están autorizadas y solamente después de recibir una prescripción, una receta por un médico oftalmólogo. Lo otro que pasa con anteojos pregraduados es que tienen la misma corrección en los dos ojos y solamente el 10 al 12% de la población necesita el mismo aumento en los ojos. Claramente hay una diferencia, sea grande o pequeña, entre un ojo y otro. Mirá. En cuanto al aumento que necesitan. Por lo tanto, si uno se compra un tipo de estos anteojos pregraduados, lo más frecuente, lo que le va a pasar solamente es que no va a ver del todo bien. Perfecto. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta respecto a los líquidos que uno utiliza para los lentes de contacto? Bueno, eso es importantísimo. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay lente de contacto que se haya desarrollado para poder dormir, descansar con las lentes puestas. Eso es importantísimo. Que sean descartables o de recambio periódico, como es el nombre correcto, de recambio periódico, no habilita que ese paciente pueda tenerlos ni 24 horas seguidas a la lente de contacto. Obviamente, esto se guardan en líquidos especiales que se llaman multipropósitos, en los líquidos donde se dejan las lentes de contacto, y tanto el líquido como los recipientes, ¿sí? Necesitan ser limpiados casi a diario. Sí. Se tiene que recambiar el líquido, se tiene que limpiar el recipiente, porque por más que tengan estos líquidos y que tengan sustancias antibactericidas, sean sustancias antimicóticas, es decir, para los ojos, igual se desarrollan colonias de bacterias y hongos cuando uno no los limpia. Bien. Y el uso de lente de contacto cambia la flora bacteriana normal que tenemos en la superficie del ojo. Entonces, cuando hay úlceras o queratitis, que es cuando la lente raspa, generalmente si se hace una infección se hace a través de bacterias u hongos que son muy resistentes a la medicación. Excelente. Bien. Bueno, me voy a tomar de la segunda parte del graph, porque a los riesgos de usar anteojos comprados en lugares no habilitados ya los has enumerado largamente, pero digo, ¿cuándo ir al oculista? Dice la segunda parte, a manera de pregunta. Y te quiero consultar en realidad en lo que se refiere a las primeras consultas. Gente que no ha tenido problemas nunca con la visión, que va a vos a hacerte una consulta por primera vez. ¿Con qué te encontrás en la mayoría de los casos? Mirá, primero lo podemos empezar desde que el chiquito nace. Hoy todo lo que sea en medicina preventiva actualizado realmente ha bajado muchísimo. No la incidencia de la aparición de la enfermedad, sino el diagnóstico precoz de las enfermedades. Y muchas veces en el diagnóstico precoz es donde uno evita las secuelas de los mismos. Claro. Entonces, los chiquitos, a partir de la obligación del certificado visual preescolar, se ha detectado muchísimo aquellos pacientes o aquellos chiquitos que tenían problemas de visión y que si no hubiesen sido detectados hasta la adolescencia, hasta la pubertad. Siempre que las madres y las maestras en este caso son muy buenas diagnosticadoras, cuando las madres, si se ha hecho el certificado preescolar y en el transcurso de su vida escolar notan que tiene alguna dificultad, las mismas madres o las maestras nos los derivan a los médicos para que le hagamos los controles. Después hay un salto que aquellos pacientes que ya no notan una dificultad visual, que no tienen problema en su desarrollo porque sus requerimientos visuales son abarcados por la visión que tiene, recomendamos que el primer control se haga después de los 40 años. ¿Sí? Aquellos pacientes que nunca tuvieron ninguna dificultad, ningún problema visual, después de los 40 años sería pertinente que se hagan su primer consulta. Perfecto. ¿Por qué? Porque allí es donde aumenta la probabilidad de tener, por ejemplo, glaucoma. ¿Sí? En aquellas personas, sobre todo que han tenido algún antecedente, padre, madre, hermanos, tío, abuelos, que hayan tenido problemas visuales, se tiene que hacer ese control. Tomo nota. Obviamente, aquellas personas que son diabéticas también, personas con diabetes necesitan hacerse el control. ¿Sí? Al momento del diagnóstico nos mandan, y eso también está muy estandarizado hoy por los médicos diabetólogos, de mandarnos para que le hagamos un fondo de ojo y revisemos a ver cómo está el estado de sus retinas, a estos pacientes al momento del diagnóstico. Y después, una vez hechos los controles y ver que el paciente tiene un ojo sano, que ve bien, se recomienda hacerse un control cada 2 años.
Bien, muy importante. Impecable. Pablo, volviendo un poquito a lo que estábamos comentando al ingreso de la nota, habiendo ya accedido al título como profesor, ¿tiene previsto dictar clases, ejercer la docencia ahora prontamente? La verdad me encantaría. Todo esto empezó con una inquietud porque me ofrecieron en la Facultad de Medicina de Santa Fe y no quería hacer ejercicio ilegal de la docencia. Muy bien. Hoy los métodos, y sobre todo cuando vimos a nuestros hijos a través de la plataforma virtual en la pandemia, ver la forma donde los chicos pueden acceder a los conocimientos, el tema de las plataformas para poder estudiar, la forma de la didáctica, la pedagogía que hoy se utiliza es totalmente diferente a la que nosotros teníamos. Claro. Así que primero me interesaba a su vez como parte de dejar de leer un poco medicina, si bien lo sigo estudiando, para poner a leer cosas que eran muy interesantes como filosofía o pedagogía, didáctica. Y bueno, tengo ahora previsto presentarme en la Facultad de Santa Fe para presentar en la carpeta y ver si puedo. La verdad que es algo, me interesa, me divierte. Fui jefe residente cuando hice la especialidad, me gusta la docencia, me gusta. Y estar en contacto con gente joven a uno lo vitaliza también, así Totalmente. que por todos lados. Sí. Pablo, querido, bueno, un placer Bien. haberte tenido en el programa. Un abrazo enorme. Seguiremos en contacto seguramente cuando Sí. vayan surgiendo algunas otras inquietudes y cuestiones relacionadas a lo tuyo. Así que, bueno, muchas gracias, loco. No, yo les agradezco a ustedes, la verdad que los felicito, muy interesante el programa y bueno, como siempre el desempeño de ustedes es impecable. Muy Así bien. que bueno, nos estamos. Un saludo Dale, grande. seguimos en contacto seguramente. Bueno, ahí estaba Pablo Lódolo entonces. Qué interesante.